Bueno, vamos a empezar hoy el libro de Efesios, el capítulo 5, vamos a empezar hoy, ¿sí? Entonces vamos a leer Efesios capítulo 5 desde el versículo 1, vamos a leer así, vamos a dar una vuelta. Hasta el versículo 20 vamos a estudiar hoy. Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, hasta el versículo 20 hemos leído. Nosotros hemos hablado varias veces de que tenemos que retroceder, ¿cuánto tiempo? 2000 años atrás, para poder entender. Miren, atiendan bien. Si nosotros sacamos la historia, si nosotros sacamos ese sistema político, religioso y cultural de hace 2000 años cuando vivía el Señor Jesucristo en la tierra, si quitamos eso, nosotros no podemos entender qué es lo que estaba pasando. Es que no podemos entender estos escritos. Porque en el año 2017, leyendo estos escritos, con la mentalidad que tenemos nosotros, es que no se puede entender. Sí o sí, se va a malinterpretar lo que Jesucristo decía y lo que el apóstol Pablo decía y lo que los apóstoles escribieron. Por eso es que tenemos que... ¿Qué? Volver. Eso, tenemos que volver a la palabra. Tenemos que ir al inicio de todo ello. Y eso es lo que estamos haciendo. Por eso es que estamos investigando, ¿sí o no? Como hemos ido a varios sitios, hemos escuchado muchas palabras, pero lo bueno es que es investigar y aprender, ¿sí o no? Hemos visto ayer sobre los copistas, ¿se acuerdan los copistas? Ellos copiaban la Biblia o los escritos, copiaban y fueron cambiando según su mentalidad, según su cultura, ellos fueron cambiando los escritos. Por eso cuando leemos no la raíz de la escritura, sino ya leemos una escritura que fue cambiada de generación a generación, poco a poco. Cuando cada copista copiaba la Biblia, metían su religión o metían su propia cultura. ¿Se entiende? Por eso, para no fallar,
para entender muy bien, tenemos que regresar 2000 años atrás. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿sí? Aquí en Efesios, ¿se acuerdan qué estaba haciendo apóstol Pablo? ¿Dónde estaba él? ¿Se acuerdan? ¿Dónde estaba? La cárcel. Sí, él estaba en la cárcel. Él estaba escribiendo esta carta de Efesios estando en la cárcel. ¿Y qué más? ¿Qué otra información tenemos? ¿Cómo era el tiempo en esa época? ¿Cómo era el tiempo en esa época? En ese tiempo los judíos estaban bajo el régimen, bajo la gobernación romana. Había una cultura greco-romana que se metía muy fuerte ahí. Había muchos soldados romanos, ¿sí o no? ¿Y ahí qué pasaba? Ahí los soldados romanos eran muy cuidados por el César, ¿sí o no? Entonces ellos tenían ¿cómo se llama? Sus casas de masajes, sus casas de apuestas, por decir así, apostaban por los caballos, por las carreras, ¿sí o no? Tenían sus cultos también ellos, ¿no? Donde hacían orgías con las sacerdotisas de ellos, que ellas se pelaban, se raspaban la cabeza, ¿sí o no? Y esa era una sacerdotisa de la cultura de ellos. Y los soldados iban allá y parte de ese rito era tener una orgía general ahí dentro. Por eso que el apóstol Pablo decía en esa época, podemos entender, que las mujeres no se corten el pelo. ¿Por qué decía eso? Para que no se le confunda con una sacerdotisa romana. ¿Entienden? Eso no se puede aplicar ya 2017 años después. Ya pueden cortarse el pelo, ¿no? Entonces uno que no entiende, que lee eso en la Biblia y le dice a las hermanas que se dejen el pelo hasta los tobillos, ¿no? Porque no entienden, pues, ¿no? ¿Se entiende? Por eso tenemos que ir al origen de todo para poder entender. ¿Está bien? Bueno, vamos a leer el versículo 1. ¿Alguien puede leer? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Aquí sale una palabra, sed pues imitadores de Dios. ¿Qué significa imitadores? Copiarle a Dios. ¿Sí o no? Copiarle a Dios. Entonces, Dios ha dejado sus escritos, sus instrucciones para corregirnos, para asemejarnos a Él. ¿Sí o no? ¿Sí? Versículo 2. ¿Qué dice? Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Sí, aquí pone, y andad en amor, como también Cristo nos amó. Entonces, ¿qué pasa? El líder, ¿qué es lo que hace? El líder va primero, ¿sí o no? Y atrás van todos sus pollitos. ¿Usted vio en el gallo? Yo he visto un dibujito, ¿no? Que salía un gallo así grandote, ¿no? Y tenía que pasar un abismo. Y ahí solamente había así una escalerita para pasar de este sitio a este sitio. Y aquí abajo había un abismo alto. Nadie quería pasar. Pero en la foto mostraba al gallo que pasaba primero, ¿no? Y detrás ya venía la mamá y venían todos los pollitos detrás del gallo. El líder, ¿no? El líder es el que va primero. El que muestra cómo hay que hacer las cosas. Ese es un líder. ¿Y acá qué dice? En el 2, y andad en amor como también Cristo nos amó. Entonces, ¿quién es el que amó primero? Cristo es el que amó. ¿Sí? Y se entregó a sí mismo por nosotros. Se entregó por nosotros, ¿no? Se entregó por el castigo de nuestra rebelión, por nuestros pecados. Se entregó por eso. El castigo que nosotros teníamos que haber recibido, pues recibió Él. Eso es un amor muy grande, ¿no? Dice, ofrenda y sacrificio de Dios en olor fragante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros andamos en amor, sale un olor fragante para Dios. ¿Sí o no? Cuando nosotros le copiamos, cuando le seguimos a nuestro líder, vamos a decir así, ¿no? Como Él nos amó, nosotros también tenemos amor. Y si tengo amor, ¿yo qué tengo para dar? ¿Qué yo tengo para dar? Amor. Amor. Él tiene amor. Yo recibí su amor. Yo entonces tengo amor. Entonces, ¿yo qué voy a dar? Voy a dar amor. Y entonces tenemos que saber qué significa amor. No es así, bon amour, no es eso.
el amor sale en 1 Corintios capítulo 13, que vamos a ver después. Entonces, ¿qué pasa? Cuando de nosotros sale el amor, dice que es un olor fragante para Dios. Cuando Dios nos mira, Él está muy feliz por eso que hay dentro nuestro y que damos a los demás. ¿Sí o no? El amor es muy fácil dar cuando alguien te recibe bien. ¿Sí o no? Pero el amor es un poco difícil dar cuando alguien te recibe mal. ¿Sí o no? A veces estamos en la carretera conduciendo, ¿no? Y hay algunos que conducen mal, ¿no? Y te regañan a ti, ¿no? ¿Nunca le pasa eso? ¡Ey, malo! Y comienza a gritar, ¿no? Entonces, ¿cómo hay que hacer? Si hay amor dentro de uno, ¿qué hay que hacer? ¡Ey, sí, también saluda a tu familia! Así hay que decirle. ¿Cómo hay que decirle? Hay que responder bien, hay que responder correctamente a la persona, aunque te maltraten. ¿Se entiende? Cuando Dios mira eso en nosotros, sale un olor fragante. Usted entra en un lugar donde hay mal olor. Rosita. Cuando entramos en un lugar donde hay hediondez. Uy, qué feo. Así hay que andar, ¿no? Pero cuando hay un olor fragante, da gusto, un lugar fresco, parece un lugar hermoso estar ahí, ¿no? Dios así mira a los que tienen amor dentro y cuando sale eso de nosotros. ¿Sí? Vamos a ver, versículo 3. ¿Qué pone? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Sí. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. O sea, 3 cosas lo que no quiere luego ni que se nombre luego, ¿no? ¿Qué cosa? Primero, ¿cuál es? A ver. Fornicación. Sí. ¿Saben lo que es la fornicación? ¿Qué es la fornicación? Fornicación viene del griego forneia. ¿Sí? Y viene del latín. Al final todo eso, cuando va, termina en pornografía. Su finalidad de traducción es pornografía. Así sale. O sea, algo muy, pero muy sucio. Entonces, la fornicación va relacionada con la relación sexual fuera del matrimonio. Ahora en día, ¿cómo viven nuestros jóvenes? Los jóvenes aquí en España, en Paraguay, en Argentina, en todo el mundo, ¿cómo viven los jóvenes? Se acercan a una señorita o se acercan a un chico y ¿qué? Te voy a amar, dice, ¿no? ¿Qué eso es el amor? Y se van y tienen relación sexual. Esa es la fornicación. Tener relación sexual fuera del matrimonio. Si uno no está casado y vive, o sea, en Paraguay, ¿cómo que se llama eso? Me voy a concubinar. Así dice, ¿no? Voy a concubinarme, dice, ¿no? Y acá en Europa, una señorita puede tener fácilmente 15 concubinos, ¿sí o no? Porque vivió con este, después vivió con el otro, y con el otro, y con el otro, y con el otro, y 15 veces fácilmente hasta que llega a su vejez, ¿no? Puede vivir con muchos hombres. Los hombres también. Los jovencitos aquí en España, bueno, los que tienen un poco de dinerito, alquilan un piso, un departamento, y el primer año vive con una chica. Y después se cansa de ella y se va y viene otra chica. Y después se cansa y viene así. Y así viven. Esa no es la vida que a Dios le gusta. No es la vida que tiene para los santos. Los santos son diferentes. Los santos somos diferentes a la corriente que este mundo tiene. Por eso es que Dios nos llama a salir de ese sistema. No es una obligación. No es una obligación. Sino es un deseo grande de uno mismo de salir del sistema. Esa es la diferencia con la religiosidad. La religión, ¿qué es lo que hace? Te impone, ¿sí o no? Y vos tenés que hacer, aunque no te guste, tenés que hacer. Pero el santo es diferente. Ama la palabra
Y la palabra, sin darse cuenta inclusive, le saca del sistema del mundo. Es muy diferente, ¿ah que sí? Después, ¿cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? Fornicación y toda inmundicia o avaricia. ¿Ustedes saben la avaricia qué es? ¿Cómo es la avaricia? ¿Alguien puede contar un poco sobre la avaricia? El deseo desmedido de la persona. Sí, Querer más y más. sí. Una vez a una niñita pequeñita, tenía 1 año más o menos, estaba sentada ella ahí. Y su papá le puso 4 ciruelas. 4 ciruelas grandes, así. 1, 2, 3, 4 ciruelas. Y la niñita estaba ahí, ¿no? Entonces la niñita agarró una ciruela con una mano. Y después agarró la ciruela con la otra mano. Y después agarró ¿Cuántas ciruelas más quedaban? 2 más. Y 2 manos más tiene. Entonces agarró una ciruela. ¿Sí? Y quedó todavía una ciruela más. Y ella quería agarrar eso, ¿no? Esa es una fotografía de la avaricia. Ese deseo, ese impulso que tengo hacia las cosas, cueste lo que cueste. ¿Se entiende? Dios de eso quiere sacarnos a nosotros. Dios no quiere esa vida para nosotros. Nosotros comemos bien, ¿no? Muy bien comemos. Tenemos un techito donde estar, ¿sí o no? Dios nos da, nos provee todas las cosas. Si nosotros hacemos memoria de cómo nosotros llegamos aquí a este país hace tanto tiempo, ¿no? Y cómo Dios nos ayudó hasta ahora, cómo Dios nos guió hasta ahora. No nos hizo faltar nada, nunca vivimos bajo un puente. Aunque hemos visto aquí en Valencia que algunos duermen bajo un puente. Aunque vimos gente que están sentada en la vereda, en la acera, pidiendo dinero. Pero nosotros no, nunca, aunque estuvimos mucho tiempo también sin trabajo, pero siempre comíamos bien. Siempre teníamos un lindo techo donde dormir. Siempre nuestros hijos iban a la escuela. Dios nos cuidó desde el principio. Dios tiene gran amor hacia nosotros. Y sobre todo Dios nos da la instrucción para quitarnos del sistema de este mundo. ¿Se va entendiendo? Vamos a ver 1 Corintios 13 para entender un poco sobre el amor. 1 Corintios 13. Vamos a ver ahí algo. 13, versículo 4 al 7. Primera de Corintios 13, del 4 al 7. A ver, ¿alguien puede leer? El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Sí, ahí está, ¿cómo se llama? Definiendo qué es el amor. ¿Sí o no? El amor puede ser algo egoísta, ¿no? ¿Verdad? El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo propio, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Que es muy diferente a la palabra fornicación. ¿Es diferente o no? Sí. Es muy diferente a la palabra fornicación. Vamos a ver 1 Corintios 6, versículo 13. ¿Cómo dice ahí? 6:13. Sí. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Sí. Entonces el cuerpo, ¿para quiénes dice? Para el Señor. Sí. Aquí dice las viandas para el vientre. ¿Qué significa eso? Que la comida está para el vientre. Hasta ahí está bien, ¿no? Y el vientre para las viandas está bien, pero tanto al uno como al otro destruirá a Dios. ¿De qué es lo que habla ahí?
pero el cuerpo no es para la fornicación. Claro, nosotros tenemos que comer y la comida está ahí, la vianda está ahí. Ahora, entra en el estómago, ¿no? ¿Sí o no? Ahora depende de qué yo hago con mi cuerpo. Yo puedo hacer dos cosas, estuvimos viendo. Puedo gastar la vida que tengo en este cuerpo para la fornicación, o puedo gastar la vida que tengo en este cuerpo para dar el amor a las personas. Ahí se entiende, ¿no? Se entiende mejor, ¿no? Entonces ya está. Uno puede decidir cómo vivir. Pero dice acá sobre todo, dice, miren, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Si nosotros pensamos que este cuerpo le pertenece a Dios, entonces nosotros podríamos cuidar el cuerpo, ¿no? Podríamos cuidar este cuerpo, pero ¿este cuerpo de quién es? ¿Es mío? ¿O de quién? El Señor. Sí, así dice ahí, ¿no? Y a veces yo le quiero tener tablet y eso, ¿no? Quiero hacer dieta y eso, ¿no? ¿Eh? Si nosotros pensamos que este cuerpo le pertenece a Dios, nosotros vamos a cuidar, porque Dios va a usar su cuerpo. ¿Se entiende? Vamos a ver Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Estamos viendo un poquitito nomás sobre la fornicación y sobre el amor, ¿sí? Para entender un poco mejor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Sí, en hebreo la palabra fornicación se llama sana, en hebreo. ¿Y qué significa, qué relación tiene fornicación a un hebreo cuando le decís sana? Aquí dice, idea de prostitución, dice. Cuando un hebreo, vos le decís esa palabra, directamente le viene esa idea de prostitución, ayuntamiento, así sale. Es muy diferente al griego romano, ¿no? Amor, dice, ¿no? Amor, dice, y se va, vive con muchísimas personas y termina así su vida, ¿no? Pero a un judío le decís fornicación, o sea, zana, y él dice idea de prostitución, como algo tan sucio. Automáticamente él piensa así. ¿Y qué fue lo que pasó en el versículo 14? ¿Qué dice ahí? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac. ¿Ustedes se acuerdan de esta época? ¿Qué es lo que pasó aquí? Balaam era un rey. Balac era un rey. Y le llamó a Balaam para que le maldiga a Israel. ¿Se acuerdan, no? Sí. Que se venía sobre un burro y el burro después se paró porque... Bueno, tienen que saber la historia. Por eso tienen que leer la Biblia. ¿Y qué pasó con Balaam al final de todo? Miren lo que dice. Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los ojos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. O sea que Balaam le enseñó eso. Aunque no maldijo a Israel, vamos a decir, pero le enseñó a Balac a comer de las comidas, ¿qué? Sacrificadas a ídolos, ¿sí o no? Y después le enseñó a qué más? A cometer fornicación. ¿Qué significa eso? Que comenzaron a mezclarse. Y a tener descendencia y a mezclarse y a fornicar. Ya salieron de la Torah, ya salieron de la instrucción que Dios le daba. Eso le estaba enseñando él. Vamos a ver Números 25, 1 al 3, para entender un poco esta parte. Números 25 de 1 al 3.
25 del 1 al 3. ¿Alguien puede leer cuando tenga? Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Cuando Dios ve la fornicación, cuando Dios ve la vida torcida que llevan, ¿qué es lo que sucede en el corazón de Dios? ¿Qué hace en una palabra? ¿Qué le sucede a Dios? ¿Mm? El furor de Jehová se Sí, encendió. le produce furor. ¿Y qué pasa cuando el pueblo de Israel cae en la mano de Dios? ¿Mm? Siempre es entregado a reinados. Siempre es entregado a que se sometan a los reyes, a los extranjeros. Si no se quieren someter a la palabra, si no quieren ser guiados por Dios, entonces que les guíen otros, a ver qué tal. Y ahí eran esclavos, y eran sufrimiento y desastre. ¿Sí o no? ¿Mm? Vamos a ver Apocalipsis 2:20. Otra persona que vivió así mal. Estamos viendo el ejemplo de las personas que vivieron en fornicación y vivieron con idolatría. Estamos viendo un ejemplo de eso. Apocalipsis 2, vamos a ver. 2:20. ¿Cómo sale ahí? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Sí, aquí ¿qué pasaba? Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Está hablando a la iglesia de Tiatira, ¿sí o no? Mirando la iglesia, sí está todo bien, pero hay un pequeño problema ahí. ¿Qué dice? Tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y qué más, y a comer cosas sacrificadas de ídolos. Ahí también enseñaba a fornicar y enseñaba a comer cosas de ídolos. En la iglesia. ¿Mm? Y después dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. O sea, Dios nos da el tiempo, Dios da el tiempo para que en el corazón de las personas se produzca el arrepentimiento. ¿Qué significaba arrepentirse? ¿Qué significa arrepentirse? Volver. Sí, volver a la palabra. Es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es pedir perdón. Ay, por favor, perdóname, yo hice mal, yo estaba caminando torcido. Y pide perdón, llora y sigue ese mismo camino. El arrepentimiento no es eso. El arrepentimiento es ver tu error y regresar al camino, regresar a la instrucción que Dios te da. Ese es el arrepentimiento según el mundo hebreo. Pero el arrepentimiento según el mundo greco y según el mundo romano es eso. El llorar y pedir perdón y arrepentirse, pero seguir el mismo camino. Hay una diferencia muy grande. ¿Sí? Bueno, vamos a volver a Efesios. Efesios, el capítulo 5, versículo 4, vamos a ver. ¿Qué pone ahí? 5:4. Sí. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Sí, dice, ni palabras deshonestas. ¿Qué es una palabra deshonesta? ¿Qué es la palabra deshonesta? Mentira. ¿Qué entienden por palabras deshonestas? Mentira, sí. Ni necedades. ¿Qué es necedades? Ni truhanerías. Truhanerías es groserías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, dice. Vamos al versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro
que es idolatría tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Aquí nosotros vamos a detenernos un poco. ¿Alguien puede leer otra vez el versículo 5? Para que... Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Sí. ¿Ustedes pueden entender algo ahí? Digan que pueden entender, así con pocas palabras. ¿Qué entiende, Vani? Que ninguno de este tipo de personas tiene herencia, o sea, no puede recibir la herencia de Cristo. Sí. Todo eso que se mencionó antes, lo de la fornicación, lo de la avaricia. Aquí está hablando de algo. Aquí vamos a detenernos un poco para pensar. Que nadie se duerma, ¿eh? Aquí vamos a atender muy bien lo que quiere contar. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría todo eso, ¿no? Idólatra. Sí, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces vamos a pensar, si uno dice, yo recibí a Cristo en mi corazón, si uno ora, va a la iglesia y tiene estas cosas, ¿puede ir al cielo? Si es un fornicario, si es un avaro, si es un inmundo, ¿puede ir al reino de Dios? No. Aunque creyó que Jesucristo murió por sus pecados. Por eso esto tenemos que pensar yéndonos 2000 años atrás. Tenemos que ir ahí para saber qué es lo que quiere decir. O si no, no entendemos. Pues vamos a irnos ahí. Vamos a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4 vamos a ver. Para entender este punto, ¿qué quiere decir? Mateo 4 versículo 23. San Mateo 4:23. Cuando tengan, lean por favor. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ya. Ahora vamos a tomar una pastilla. ¡Pum! Y vamos a irnos 2000 años atrás. A ver qué significa eso. Con esta mente que tenemos ahora, con la enseñanza que tenemos ahora, no podemos entender. Tenemos que ir a ese origen, a ver bien qué significa. ¿Qué estaba haciendo Jesús ahí? ¿Qué número? 23. Y recorrió Jesús toda Galilea. Ahí empezó él. ¿Qué había en Galilea? Esa fue la ciudad donde los judíos comenzaron, donde Israel comenzó a fornicar, comenzó a juntarse con los gentiles. Por eso dice Galilea de los gentiles. ¿Se entiende? Galilea de los gentiles. Quiere decir que los israelitas se juntaron con los gentiles ahí en Galilea. Ahí empezó. Ahí empezó. Generación a generación. Ahí empezó. Y ahí se fue Jesús. ¿Y qué es lo que él dijo ahí? Vamos a ver. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Y qué es lo que enseñaba? El Evangelio. Predicando el Evangelio del reino. Ahí vamos a detenernos un poco. En esa palabra evangelio. Tenemos que entender qué significa evangelio hoy 2017 y qué significa evangelio en la época de Jesús. Eso hay que entender. Si nosotros eso no podemos entender, tenemos 100% una falsa enseñanza, una falsa doctrina. ¿Qué significa la palabra evangelio? Aquí yo he buscado, he investigado y me he informado. Miren, evangelion es en griego, ¿sí o no? Y después de ahí sale el latín, evangelium. Y de ahí nosotros conocemos ¿qué cosa? Evangelio. Entonces, ¿qué significa evangelio? Eso yo les voy a contar. ¿Cuándo? Vamos a viajar 2000 años atrás. Nos vamos hasta allá. ¿Qué pasaba? Cuando un César tenía una descendencia, tenía un hijo, entonces salían los heraldos
y daban un anuncio. El César ha tenido descendencia, ha nacido un nuevo rey, así, ¿no? Eso se llamaba evangelio. Cuando los romanos conquistaban una nueva ciudad, atiendan bien, cuando los romanos conquistaban una nueva ciudad y venían contentos ellos, voy a dar unas buenas nuevas, decían. Hemos conquistado tal ciudad, decían, ¿no? O voy a dar unas buenas noticias. Toda la región del sur hemos conquistado. Eso era evangelio o buenas noticias para una mentalidad griega y para una mentalidad romana. Pero ¿qué será para un judío la palabra evangelio? Ese es el secreto. ¿Qué será para un judío de la época de Jesús cuando Jesús hablaba la palabra evangelio? ¿Qué es? Cuando nosotros le preguntamos a un pastor cristiano, un día pregunté yo, y le pregunté, ¿qué significa para usted, pastor, la palabra evangelio? Él me dijo, el evangelio es unas buenas nuevas. Y me comenzó a contar. Si tú eres una persona pecadora y te arrepientes de todo tu corazón y te inclinas y le invitas a Jesús que entre en tu corazón y entra en tu corazón, Él viene y entra. Entonces cuando yo me muera, puedo ir al cielo con Jesús. Así me respondió él. Entonces vamos a pensar, ¿será que esa enseñanza está bien? ¿Será que esa enseñanza está bien? Cuando Jesús hablaba del Evangelio hace 2000 años, Él todavía no murió. Su muerte era un secreto prácticamente entre los discípulos. Cuando Él salía a Galilea a anunciar. Era un secreto entre los apóstoles, ¿no? Que yo voy a morir, y comenzaba a contar lo que Él iba a hacer. Y ellos ni entendían de qué es lo que hablaba Jesús. 2000 años atrás. Entonces, ¿de qué evangelio hablaba Jesús? ¿Qué significa en hebreo la palabra evangelio? Eso hay que entender para no errar, para no equivocarnos de enseñanza. Aquí yo anoté. Evangelio significa Masorá para un hebreo. ¿Y qué significa Masorá? La promesa de un reino. Eso es. Para un judío, evangelio significa Masorá. Y Masorá es la promesa de un reino. ¿Se entiende? La promesa de un reino que va a venir de la tribu de David. De ahí va a salir un rey y va a poner un reino. Eso es el evangelio para un hebreo. Entonces el evangelio que hoy se habla, ¿qué es lo que es? Eso hay que pensar. ¿Cómo fueron cambiando las cosas? Vamos a ver un poquito mejor. Vamos a ver en Éxodos. En San Mateo 4:23 vimos recién. San Mateo 4:17 vamos a ver ahora. ¿Alguien puede leer fuerte? San Mateo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sí. Cuando Jesús se acercaba a Galilea, cuando se acercaban las sinagogas, cuando se acercaba a los judíos, ¿qué es lo que primero hablaba él? Arrepentíos. ¿Por qué hablaba arrepentíos? ¿Por qué decía esa palabra arrepentíos? Hacer teshuvá. Porque estaban viviendo mal, estaban viviendo en corrupción con los romanos, estaban viviendo de una forma muy sucia, fuera de la Torah, fuera de la instrucción que Dios les dio por escrito a ellos. Por eso arrepentíos significa vuelvan a ¿dónde? A la instrucción que mi Padre ha escrito para ustedes. ¿Y después qué dice? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentíos. ¿Por qué tenían que arrepentirse? ¿Por qué le decía que se arrepintieran? Aquí lean por favor fuerte. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Sí. Que esa es la esperanza que ellos tenían. Esa era la Masorá de ellos.
la promesa de un reino. Arrepiéntanse para ser parte de ese reino, porque el reino se está acercando. Ese rey que va a salir de la tribu de Judá, del reinado de David que va a salir, eso se ha acercado. En esa época Jesús estaba diciendo eso. No estaba hablando del evangelio que entre Jesús en mi corazón. De eso no dice. ¿Qué entonces lo que año 2017 ahora se está enseñando? Ya se ha tergiversado toda la información real. Ya no se puede ver qué es lo que Jesús quería hablar. Vamos a ver qué es lo que tenían que transmitir de generación a generación. Vamos a ver en Éxodo. Éxodo 19, 6. ¿Alguien puede leer bien fuerte Éxodo 19, 6? Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Miren lo que pasa aquí. Antes de que Dios, atiendan bien, antes de que Dios le dé toda la instrucción a Moisés, antes de eso, en el pie del Sinaí, Dios le dijo una cosa. Miren lo que le dijo. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, el trabajo de Moisés, ¿qué era? A hablarle a toda gente, a todo Israel de eso. Y esas personas a sus hijos. Y esos hijos a sus hijos. Y así de generación a generación. Después pasamos ya hasta la época de Jesús. Y en su mente, ¿qué tienen ellos? Esto tienen. Están esperando un reino. Cuando hablamos de Masorá, es un término monárquico y religioso para un hebreo. Pero cuando hablamos de evangelio, como conocemos nosotros, es un término griego y romano, que es totalmente diferente a lo que quiere enseñar aquí. Entonces, ¿cómo tiene que ser un sacerdote y la gente santa de ese reino? Eso es lo que estamos aprendiendo en Efesios. Que quítese la mentira, quítese la fornicación, quítese la idolatría, quítese la borrachera, quítese el adulterio, quítese y traiga, aprenda. Eso es lo que nos está enseñando. Para ese reino sacerdotal. ¿Entienden? ¿Están entendiendo todos? ¿O está un poco difícil? Vamos a ver. Otra vez vamos a Efesios. Efesios capítulo 5. Vamos a regresar ahí. Efesios 5, versículo 5. ¿Cómo dice ahí? Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Sí, entonces ya sabemos el reino de Cristo. ¿Sabemos ya, no? Él va a venir a este mundo a poner su reino, el reino de Dios, sobre todo el planeta Tierra. Va a estar en Jerusalén, Ahí va a estar. Ahí va a estar en el tercer templo. ¿Se entiende? Y ahí va a reinar. ¿Y quiénes van a ser las personas que van a estar con él? ¿Quiénes van a ser? Sacerdotes. Gente que está apartada de la corriente de este mundo. Ese es el sueño que tenemos. Ese es el sueño de los judíos. ¿Entienden? Entonces uno que es avaro, uno que está en la corriente de este mundo, un fornicario, todavía vive viviendo, adulterando y acostándose con la gente, uno inmundo con palabras sucias, groseras, un sucio, un avaro que todo quiere para él. Y dice, Jesucristo entró en mi corazón porque yo oré hace mucho tiempo y Él me salvó y por su sangre soy limpio, y tiene su vida sucia. ¿Ese puede ser un sacerdote? No estamos hablando de las obras de la ley para ser salvo. No. Uno jamás por hacer las obras de la ley puede ser salvo. Pero una naranja, un árbol de naranjos, uno puede conocer que es naranjo porque tiene un fruto de naranja, ¿no? Una fruta de naranja, ¿no? ¿Sí o no? Pero ¿qué pasa si uno habla lindo?
habla que hizo todas las cosas, que reconoció a Jesús como Salvador, pero su vida es sucia. Se ve entonces ahí el fruto que hay dentro. ¿Entienden? ¿Se entienden? Sí. ¿Alguien puede leer el versículo 6? Nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Sí. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué significa palabras vanas? Palabras que no tienen sentido. Palabras que se dicen sin un fundamento. Vení un poco, te voy a contar algo acá, por ejemplo. ¿Sabes que allá está? Chismerío, por ejemplo, ¿no? Mentiras, por ejemplo. Vanas, que no sirven para nada. Vanidades. Sí, ¿se entiende? Palabras vanas. Después, ¿qué dice? Nadie os engañes con palabras vanas. Entonces, uno que se apartó, un santificado, uno que salió de ese sistema, cuando le llaman a la gente para vivir así de esa forma sucia, vamos a hablar mal de fulano, mira, comienzan a planear para hacer trampas, ¿no? Uno que salió de ese sistema, como tiene la instrucción y tiene el sueño del reinado con Jesús, con Yeshua, entonces, ¿qué hace él? Dice, no, amigo mío, perdóname, pero está mal lo que estamos pensando. No está bien lo que estamos pensando. Eso que quieren hacer ustedes, no está bien. Vengan conmigo, yo les voy a mostrar algo. Y abran sus Biblias y le muestran y le enseñan. Y eso es un gran amor. Ahora depende de ellos si les aceptan o no. Pues lo más probable es que se conviertan en sus enemigos. Eso es lo más probable. Pero algunos pueden regresar y van a tener tanto agradecimiento por el amor y por la paciencia de ustedes. ¿Se entiende? Nadie os engañe con palabras vanas. Después. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Sí, sigue. No seáis pues partícipes con ellos. Sí. Entonces por esas palabras vanas viene la ira. ¿Sí o no? Al mundo entero. Por seguir toda esa mugre. Ahí le va a venir ira. Y después que dice, no seáis pues partícipes con ellos, lo que estamos hablando. ¿Sí? No anden con ellos, no sigan su corriente, salgan de ahí y enséñenle. No saben pues. 8, ¿qué dice? Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Sí, vamos a ver San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3, vamos a ver. San Juan 3, 19 al 21. ¿Cómo pone ahí? San Juan capítulo 3, versículo 19 hasta el 21. A ver. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Sí, entonces los hombres, por naturaleza, ¿qué es lo que aman más? Tinieblas. Las tinieblas. Por eso, si te das cuenta que estás en tinieblas, si te das cuenta que estás sucio, tenés que regresar a la instrucción que Dios ha dado. Y ahí se transforma uno en ¿qué? En luz. ¿Después qué dice? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Sí? Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Sí, dice más el que practica la verdad. Entonces, nosotros fallamos muchísimas veces, ¿sí o no? Muchísimas veces, pero por eso dice que tenemos que practicar, tenemos que entrenarnos en la verdad, practicar en la palabra. Y una vez fallamos, 2 veces fallamos, 3 veces fallamos, 10 veces fallamos, 20 veces fallamos. Y en la 21 pues ya va a salir, ¿no? En la 22 ya va a salir, en la 23 ya va a salir. Ya se va a ver el cambio. ¿Sí? Mas el que practica la verdad viene a luz. Una vez que cambia, ¡pum!, ya ilumina automáticamente. Para que sea manifiesto que sus obras
son hechas en Dios. Entonces la gente va a ver esa manifestación en nosotros y nos va a preguntar. Nos va a preguntar. Yo les voy a contar un secreto. El otro día yo iba al trabajo y había un mendigo, un negrito, ¿no? Que estaba ahí, estaba parado él. Él estaba parado y estaba pidiendo dinero y era flaquito, pobrecito, ¿no? Y él pedía un poco de dinerito porque quería tomar leche. Entonces yo pasé de largo porque iba rápido al trabajo, ¿no? Y después me clavó algo en mi cabeza, ¿no? Y retrocedí. Y le dije, ven amigo, ven, le dije. Y le agarré de la mano al amigo y le llevé al bar, ¿no? Entonces en el bar le dije a la camarera, ¿no? El bar estaba lleno de gente a la hora del desayuno, ¿no? Y le agarré de la mano y le dije a la camarera que por favor le diera un vaso de leche grande con un croissant. Y como había cola, entonces yo le pagué y ya me fui, ¿no? Pero toda la gente se daba la vuelta a mirar, como algo muy raro, como algo anormal, ¿sí o no? Mirando eso yo me iba pensando, ¿no? En el cambio que tenemos, porque antes no éramos así. Nuestra vida va transformándose sin darnos cuenta. Por eso cuando entrenamos, cuando practicamos más la palabra, se va a ver la obra de Dios en nosotros. Y eso va a ser una luz tan fuerte para las personas que miran. ¿Se entiende? Sí. Vamos a ver, Isaías 60. Isaías 60. Isaías 60, 1, 2 y 3. ¿Alguien puede leer? Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones en tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Sí, está hablando de Jesús, ¿sí? Del Mesías. Pero dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Está hablando de Jesús, ¿sí o no? Pero en Jesús iluminó Dios, ¿sí o no? Y Jesús iluminó al mundo. ¿Quién recibe esa luz? Los que hemos regresado, los que hemos vuelto a la palabra. Esa misma luz de Jesús está en nosotros. Porque es líder, pues, ¿no? ¿Se entiende? Vamos a volver a Efesios. Efesios 5, versículo 7. A ver, Elías. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Sí, sigue nomás. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Sí, aquí dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos. ¿A quién se refiere los muertos? ¿Quiénes son los muertos? Los que están dormidos. ¿En el cementerio? ¿Quiénes son los muertos? No le tienen a Dios. Los que están en tinieblas, los que están oscuros. Así le trata a Dios, como muertos. Como muertos, cadáveres están, ¿no? Así le trata a Dios. Pero levántate, tú que duermes. Levántate, aprende. Ahora tenemos una oportunidad para aprender como ustedes no se imaginan. 30 años atrás o 40 años atrás no se podía investigar tanto como en este tiempo. En este tiempo se puede investigar muy bien por medio de la informática, pero 40 años atrás era muy difícil recibir tanta información.
¿Sí o no? Ahora es el tiempo que nosotros tenemos que aprender. ¿Ustedes no piensan por qué estamos vivos nosotros? Dios nos dejará aprender hasta que se corte nuestra vida. Dios nos deja vivos para que podamos aprender. ¿Saben? Vamos a ver Eclesiastés 2. Eclesiastés capítulo 2. Versículo 13. ¿Qué dice ahí? Cuando tengan, por favor, lean. Eclesiastés capítulo 2, versículo 13. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. Sí. ¿Saben quién escribió esto? Eclesiastés. Dice ¿Quién? Salomón. Sí. Fue el rey Salomón. El rey Salomón, cuando era joven, escribió Proverbios. Pero él tuvo muchas fallas. Muchas fallas. Pero cuando era viejito, escribió este libro, Eclesiastés. Él ahí meditó mucho también. ¿Qué dice el versículo 13? Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. Él entendió eso. ¿Mm? Sí. Vamos a ver Isaías 51. Vamos a seguir viendo un poco más. Isaías 51, el versículo 4. Cuando tengan, lean por favor. 51. 51, versículo 4. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley, y mi justicia para luz de los pueblos. Sí. ¿Qué dice aquí? Estad atentos a mí, pueblo mío. ¿Quién es el pueblo de Dios? Isa- ¿Quién es el pueblo de Dios? ¿Sí? Todos los que han regresado a la palabra. El pueblo de Dios es Israel. 10 tribus que fueron al norte y 2 tribus. Las 10 del norte se repartieron por todo el mundo. De alguna parte del mundo están regresando a la palabra. Pueblo mío. ¿Qué dice? Estad atento a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley. ¿Qué va a salir de Dios? ¿Qué nos va a dar Dios? ¿Qué es lo que nos va a dar? La ley, la instrucción, la palabra para nuestra vida. Y mi justicia para luz de los pueblos. Vamos a ver Hechos 26. Ya vamos a terminar enseguida. Hechos 26, versículo 18. Vamos a ver. 26, 18. ¿Cómo pone ahí? Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Sí, qué precioso, ¿no? Para que abran sus ojos, para que se conviertan ¿de qué? De las tinieblas, de la corriente del mundo, para que se conviertan de esa oscuridad y cambien a la luz. ¿Y dónde está la luz? Ya hemos visto hoy, ¿dónde está la luz? Dios le dio a Jesús y Jesús nos dio a nosotros por medio de las instrucciones escritas. ¿Sí? Vamos a ver Romanos 13. Romanos 13, versículo 12. Romanos 13, versículo 12. Vamos a ver. ¿Qué dice ahí? La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Sí. Dios continuamente nos dice, ¿qué cosa? Que nos despojemos, que nos quitemos esta vestidura vieja, este pensamiento viejo. ¿Ustedes se imaginan cuántas generaciones pasaron de la época de Jesús hasta hoy? ¿Cuántas generaciones pasaron? ¿Cuántos copistas pasaron?
cuántos tipos y corrientes religiosas pasaron hasta nosotros. Cuánto cambio hay. Por eso tenemos que regresar al mundo histórico, al mundo religioso en la época de Jesús, para encontrarnos con el verdadero Jesús, para entender la verdadera palabra, o de lo contrario no se podrá. Segunda Corintios 4, vamos a ver. Segunda Corintios 4. 4:4. ¿Cómo pone ahí? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice, en los cuales el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? El diablo. Sí. Cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Qué pasan? Aunque le decís, aunque le explicás a la gente, pero ellos siguen y persisten en sus pensamientos. Es increíble. Che católico, apostólico, romano, le calla. Así, por ejemplo, ¿no? O che pentecostal, muerte. O sea, aunque le explicás, le mostrás la palabra, pero la gente está entenebrecida, está en oscuridad, no es capaz de ver. Por eso se necesita humildad para aprender. Si no hay humildad, no se puede aprender. No necesitas, pues. Porque ya sabes todo. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, no cree por la palabra, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién es Cristo? El que reinará. Masora. Es el reino que se establecerá. Esa es la esperanza que tenemos. Y los sacerdotes, los que se purificaron, los que salieron de la corriente de este mundo, estarán en ese reinado sobre todas las naciones. ¿Se entiende? ¿Sí? Vamos a volver a Efesios y vamos a terminar. Efesios, versículos 15. Elías, ¿puedes leer, por favor? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Sí, dice que debemos aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Muchos pasan en casas de apuestas, muchos pasan acostados todo el día. Pasa el tiempo así, pero dice aprovechemos bien el tiempo, como ahora. Estamos aprovechando bien, ¿no? Que estamos estudiando, que estamos aprendiendo, que estamos investigando la palabra. Después, Elías. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Sí, embriagarse significa perder el sentido. O estar borracho, toca perder el sentido, andar así, como un tontito. ¿Sí? Después. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Sí, después. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, a ella no hace falta explicar. ¿Se entiende bien? Sí. ¿Entiende bien? Ojalá que piensen y mediten en esta palabra y puedan investigar más todavía sobre este capítulo 5 de Efesios. ¿Sí? Hoy hasta aquí vamos a compartir.